Child of the Moon, segundo capítulo. Vamos para allá. En cuanto puso un pie fuera del salón, Jimin pudo respirar tranquilo, pero no dejaba de preguntarse por qué ese alfa no dejaba de verlo. ¿Te encuentras bien, Jimin? Toda la clase te noté nervioso. Sí, estoy bien, Taehyun. ¿Te puedo hacer una pregunta? Suéltalo. ¿Quién era el alfa que entró antes de que llegara el maestro? Su nuevo amigo borró su expresión amigable y la reemplazó por una mueca de desagrado. O sea, lo trae atravesado. Es Jeon Jungkook, es hijo del líder de la manada y futuro sucesor. Es un idiota, mantente alejado de él, no es buena persona. Ah, ya veo, pero ¿por qué dices que no es buena persona? No es que sea un mal alfa, él junto con su grupo de amigos son los encargados de cuidar y protegernos a todos, pero es un imbécil en cuanto a los sentimientos de los demás. Le encanta jugar con los omegas, solo los utiliza y los desecha como si fueran basura. Si no me equivoco, por lo menos la mitad de las y los omegas de la escuela ya se han acostado con él, pero a ninguno toma en serio. Güey, o sea, el todas mías decía la otra historia. Jimin sonrió nuevamente, su primera impresión no había fallado, era un fuckboy. No me digas que te gustó. No, para nada, no voy a negar que está guapísimo, pero no me interesa, solo fue una simple curiosidad. No es fácil pasar de él, con esa pinta que se carga es imposible no notarlo. Bueno, eso es cierto, aunque me caiga mal no niego que es muy guapo, pero lo que tiene guapo lo tiene de idiota. Mejor cambiemos de tema, ¿qué clase toca ahora? Tenemos historia, le contestó viendo el reloj, y será mejor que nos demos prisa, al señor Lee no le gusta que lleguemos tarde. Corrieron al baño y después al salón, donde tendrían la siguiente clase. El maestro aún no llegaba a tomar un asiento, así que al mismo tiempo que el maestro llegó, el alfa, que ahora sabía que se llamaba Jungkook, iba acompañado de otro alfa un poco más bajo que él y con la piel tan blanca como la suya. ¡Ay, mi bebé hermoso, mi sugar! Era castaño y con cara de aburrimiento. Trato de ignorar cómo su lobo volvió a enloquecer. ¿Por mi sugar? Nah. Apenas entró al salón, Jungkook vio al rubio y aprovechó la oportunidad para tenerlo más cerca. Se sentó justo detrás de él. Jonggi se sentó al lado de él y saludó a Taehyun. El castaño lo saludó mientras a él le lanzaba una mirada de desagrado como siempre. O sea, sí lo tiene bien atravesado. El maestro entró con un proyector y les anunció que el tema de esa clase serían las leyendas locales. Jimin dio un suspiro. Lo último que quería escuchar era sobre leyendas. Ese era un tema delicado para él. Jungkook escuchó el suspiro del rubio y sintió como su lobo aullaba por abrazarlo y consolarlo. Inconscientemente liberó un poco de su aroma y se inclinó sobre su asiento para que lo sintiera. A la nariz de Jimin llegó el aroma de su compañero de atrás. Era un fuerte olor a café y tabaco, pero le resultaba bastante relajante. Inhaló profundo para sentir más de ese delicioso aroma. Su lobo se calmó por completo. Yo quiero un alfa, como ese pues. Después de cerrar las ventanas y apagar las luces, dejando el salón en penumbras, las imágenes del proyector aparecieron. Mientras el maestro explicaba dos leyendas relacionadas con los primeros lobos, después sobre la pantalla del proyector apareció una imagen de la luna llena teñida de rojo. Algo en Jimin se removió al contemplar esa imagen y por algún motivo la voz del profesor cambió de entonación y se hizo más suave, hipnotizante, haciéndolo centrar todos sus sentidos en lo que decía, pero sin separar la vista de la luna. Hace miles de años, cuando aún esta tierra era virgen, una pequeña manada de lobos se asentó aquí. Eran un pequeño grupo de alfas y omegas con sus respectivas familias. Una noche, mientras el hijo del líder de la manada patrulla a el bosque, encontró a una mujer en las orillas del río. Supuso que había sufrido algún percance y la ayudó. La llevó hasta su hogar y la curó. Cuando la mujer despertó y la miró a los ojos, él cayó perdidamente enamorado de ella. Toda la clase se encontraba en silencio. No había nadie que no prestara atención. En el salón se sentía una vibra de ensueño. El maestro continuó. Llevó a la mujer ante su padre y la presentó como su omega. El líder, que era un hombre sabio, notó algo raro en ella. No era como ningún otro omega que hubiera conocido. Sus ojos tenían un brillo inquietante en ellos. Su piel era extremadamente blanca y el olor que emanaba era algo sin igual. Pero no se opuso a los deseos de su hijo. Al poco tiempo, la mujer quedó embarazada. Fue en ese momento en que le reveló a su alfa su más grande secreto. Un secreto que cambiaría el rumbo de la vida de este. Jungkook conocía de memoria esa leyenda. Había crecido escuchándola. Según su abuelo, el alfa de la leyenda había sido sus antepasados. Para él todo eso era una tontería. Pero, al parecer, para el rubio, que la estaba escuchando por primera vez, debía ser algo impactante. O romántico, como muchos decían, pues su mirada no se despegaba del profesor. Jimin escuchaba atento. Cuando el maestro describió a la mujer de la leyenda, un escalofrío recorrió su espalda. No entendía por qué. La mujer le reveló al alfa que ella era la diosa Luna convertida en mujer. Y que su propósito en la vida era procrear un hijo, que cuando ese bebé que llevaba en el vientre naciera, ella volvería a ser lo que era y dejaría atrás su cuerpo terrenal, que el deber de él era proteger al niño o niña que naciera, pues en sus venas correría un gran poder, el poder de la luna, un poder capaz de volver invencible al alfa que probara de su sangre al marcarlo. Pero al hacerlo terminaría matándolo en el proceso, a menos de que fuera su destinado. Jimin tembló. Esa leyenda hablaba de él. ¿Cómo era eso posible? Se suponía que su secreto solo era algo que pasaba a él.
¿Por qué en ese lugar hablaban de su secreto como algo que pasó hace muchos años? El profesor continuó hablando. El alfa no podía creer lo que su omega le decía, pero ella le dijo algo más. Ella había sido castigada por el dios Sol por querer un hijo, y cada cierto número de años ella bajaba a la tierra para concebirlo. El alfa puso en duda lo que ella le dijo, pero cuando su hijo nació, se dio cuenta de que había sido verdad, pues ella murió en el parto y su hijo no era común. Poseía una belleza envidiable, y cuando fue más grande y se presentó como Omega, los problemas iniciaron. Los alfas de la manada lo perseguían, pues su olor era demasiado atrayente, además de único. Hasta que una noche la desgracia pasó. Un alfa enloqueció y lo raptó. Cuando quiso marcarlo, entró en una especie de frenesí que lo hizo desangrarlo hasta la muerte. Inconscientemente, Jimin pasó su mano por su cuello. Esa parte de la historia era lo que más le aterraba, pero el maestro había omitido una parte. ¿Lo habría hecho a propósito o simplemente lo ignoraba? Jungkook veía cada una de las reacciones del rubio, extrañado, sentía su miedo, veía su cuerpo temblar con cada palabra que salía de la boca del maestro. Cuando los demás alfas lo intentaron capturar, el asesino los atacó con una fuerza sobrehumana. Para atraparlo fue necesario que todos los alfas lo atacaran al mismo tiempo, hasta que le dieron muerte. El alfa estaba desolado por la muerte de su hijo y buscó ayuda para entender lo que había pasado, hasta que encontró un viejo lobo chamán que le dijo que era la leyenda de los hijos de la luna. Era cierta, que la leyenda de los hijos de la luna era cierta, y que como su hijo había existido y seguirían existiendo más de esos niños hasta que uno de ellos fuera tomado por su alfa destinado y pudiera romper la maldición. Hasta entonces todos esos niños y niñas sufrirían el mismo destino que su hijo. Cuando el maestro terminó de hablar y las luces fueron encendidas, Jungkook se percató de que el rubio lloraba. No entendía qué le pasaba, pero su lobo le gritaba que lo consolara, que lo protegiera. Las ganas de abrazarlo y decirle que todo estaba bien eran demasiado fuertes. Nunca antes un omega le había provocado ese deseo de proteger. Taehyung volteó a ver a su amigo y notó sus lágrimas. De inmediato se preocupó. Jimin, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Este se limpió la cara y trató de recomponerse. Nada, estoy bien, solo que la historia me pareció muy triste, eso es todo. Taehyung le sonrió y le pasó una mano por la espalda acariciándolo suavemente. Te entiendo. La primera vez que yo la escuché también lloré. ¿Te imaginas ser uno de esos niños y tener que vivir con miedo de que algo te pase? Aunque supongo que como muchas leyendas no será cierta. Aún así, te deja pensando. Jimin asintió, tratando de parecer tranquilo. Sí, tienes razón, no debe de ser cierta. Uy. Después de eso, el maestro les pidió que hicieran un resumen de lo que habían entendido y crearan sus propias hipótesis sobre la veracidad de esa leyenda y el por qué creían que fueran verdad o mentira. Jimin no lograba concentrarse. En lo único que pensaba era en por qué su padre no le había dicho que habían más niños como él, y si él sabía que en ese pueblo conocían sobre su propia historia. La clase terminó. Todos los alumnos salieron del aula. Jimin no quería salir, se sentía demasiado confundido. Lo que quería era hablar con su padre sobre esto. Pero Taehyung lo llevó casi a rastras hasta la cafetería. Después de comprar lo que comerían, se sentaron en una mesa y al poco tiempo Jungkook y el otro alfa que estaba con él en clase y otros dos más entraron. El pelinegro buscó con la mirada al rubio. Ahora más que nunca quería hablarle. Quería saber por qué lloró durante la clase y por qué demonios quería consolarlo. Él, junto con sus amigos, se sentaron 2 mesas al frente de donde estaba sentado Taehyung. Con él le iba a decir a Namjoon que le hablara a su hermano para así tener un pretexto para acercarse al rubio y por lo menos saber su propio nombre cuando fue interrumpido. Jimin vio cómo una joven muy guapa se acercaba a Jungkook y lo abrazaba por la espalda. Ese simple acto le molestó y no supo por qué. Su lobo se removió molesto y le gruñía a la omega que tenía abrazada al alfa. Le iba a preguntar a Taehyung quién era, pero un grupo de 3 alfas se acercó a su mesa. Hola, bonito, ¿eres nuevo?, le preguntó uno de ellos. Taehyung volteó para ver quién le había hablado a su amigo y se encontró con Eunwoo, el alfa rival de conquistas de Jungkook. Chiquis, ya no me queda tiempo en este video, así que voy a cortarlo aquí para ir a hacer la parte 2.2.